día de hoy, estos dos textos los iremos a considerar un poco más de cerca. Y en su tema general vamos a seguir hablando un poco sobre lo que se expuso el domingo anterior, sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el día de hoy, específicamente, vamos a ver algunas evidencias, las evidencias del sello del Espíritu o con el Espíritu que aplica el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, ¿ya? Y hay dos virtudes esenciales que menciona el apóstol Pablo en este texto profundo y glorioso. Él presenta o habla sobre la fe y el amor. Dice que por esta causa, el apóstol Pablo dice, por esta causa, conectando el versículo 15 con lo dicho en el versículo 13 y en el versículo 14, o sea, la obra del Espíritu Santo que fue derramado sobre aquellos efesios. Dice que por esta causa él ha oído hablar de los efesios y habla y menciona dos virtudes, ¿ya?, que se escuchaban en los efesios: de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿ya?, y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí tenemos estas dos virtudes esenciales en la vida cristiana: la fe y la fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero nosotros no tenemos estas dos o alguna de ellas, nosotros no tenemos ningún derecho a decir que somos cristianos. Porque los cristianos, de verdad, ellos creen en el Señor Jesucristo, creen en el Señor Jesús y tienen amor para con todos los santos. La primera expresión que utiliza el apóstol Pablo aquí, conectando lo que ocurrió en el versículo 13 y 14, la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, dice que los efesios ahora tienen una fe en el Señor Jesús. No solamente tienen fe, y no solamente tienen fe en Jesús. ¿Se da cuenta? No solo tienen fe, y no solo tienen fe en Jesús, tienen fe en el Señor Jesús. O sea, cada palabra utilizada aquí por el apóstol Pablo obviamente tiene un propósito y tiene un objetivo. Y esta fe en el Señor Jesucristo está intrínsecamente relacionada con el sello del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas redimidas, las llena de su poder, de su autoridad, lo primero que empieza a verse en estas personas que han sido tocadas por el Espíritu de Dios es una relación directa con el Señor Jesús. Cristo pasa a ser visto como lo más importante en la vida de la persona. Aquí no estamos hablando, obviamente, de una fe empírica que tiene el pecador desde que él nace. No, es una fe dada por el Espíritu Santo de Dios y que esta fe descansa no solo en doctrinas y no solo en cosas generales de las Escrituras, sino que esta fe descansa exclusivamente en la persona del Señor Jesús. Bíblicamente hablando, entonces nosotros necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué significa creer en el Señor Jesús? Porque de acuerdo con las Escrituras,
creer por creer, o sea, estar convencido de que ciertos hechos son verdad. Eso no salva. El infierno va a estar lleno probablemente de mucha gente que dominaba la teología, que conocía todos los símbolos de la fe reformada. La Escritura incluso llega a decir que hay un tipo de fe que va más allá de aceptar ciertos hechos como verdad o hechos históricos, sino que en algunas personas, ¿ya? En algunas personas o seres, la fe incluso los lleva a temblar, los llega a hacer que se estremezcan. Pero eso no quiere decir nada. Hago una relación específica con lo que dice Santiago. ¿Crees en Dios? Bien haces. Vamos bien. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa entonces cuando el apóstol Pablo dice de que por la obra del Espíritu Santo que fue derramada en aquellos efesios, que ni siquiera sabían que había o que existía el Espíritu Santo, ahora ellos, lo primero que se evidencia en ellos es una fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta palabra? El término griego que utiliza la Biblia para el término fe es la palabra pistin, de donde viene la expresión pisteo, que significa creer, básicamente. Pero en la Escritura Sagrada, en la palabra de Dios, la palabra creer o tener fe en el Señor Jesucristo es algo mucho más profundo que sencillamente dar por cierto que ciertos hechos son verdad. Según la palabra de Dios, la expresión fe implica una actitud por la cual toda la persona es afectada. La persona que tiene fe, todo su ser pasa a ser afectada por la gracia de Dios y ésta pasa a descansar, a confiar, a caminar, a tener comunión con el Señor Jesucristo. De acuerdo con este concepto, hay varios tipos de fe que nos salvan y que muchos van a quedar botados en el camino. Muchos van a quedar botados en el camino. Usted lo va a ver claramente, esta enseñanza, en la parábola del sembrador. Una parte de la semilla cayó a la orilla del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre espinos, creció rápido, que son aquellos que recibieron la palabra con gozo y con alegría, pero vinieron las pruebas, vinieron los problemas y naufragaron. Y así en otros tipos de personas, por ejemplo, la Biblia dice de que Simón, el mago, cuando oyó el Evangelio, creyó y fue bautizado, no era salvo. Judas Iscariote, ¿creyó o no creyó? Esta fe superficial, histórica, creyó, pero él nunca tuvo comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice de que los efesios fueron sellados con el Espíritu Santo, o sea, vino una obra sobrenatural del Espíritu de Dios sobre ellos, y ellos fueron impactados por la gracia de Dios, se despertó en ellos algo que antes no había, una devoción, una relación personal, profunda con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que ocurre cuando efectivamente nosotros pasamos por una conversión verdadera. Cuando una persona es convertida, realmente convertida, la persona, negativamente hablando, pasa a tener una actitud diferente sobre el pecado. Es lo primero que pasa. La persona se siente pecadora, se siente indigna, se siente fracasada, se siente miserable, se siente en lo más profundo del pecado, se considera el más malo de los hombres. Esto pasa cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona
Y mientras esta convicción de pecado sea más profunda, estas convicciones serán más profundas también. Pero por otro lado, una persona que ha sido tocada por la gracia del Espíritu Santo de Dios de una manera positiva, pasa a tener una profunda devoción por el Señor Jesucristo. Y si nosotros tomamos esta regla, hermanos, tenemos que decirlo con tristeza, con pesar, con profundo pesar y preocupación. Muchos hoy que profesan la fe en el Señor Jesucristo estarían literalmente fuera del reino de Dios. Si muriesen hoy, estarían fuera del reino de Dios. Porque la fe de ellos es vaga, es incierta, es superficial, no hay ninguna relación con el Señor Jesucristo, solamente todo es de boca, todo es de boca. Y no tienen ningún problema con el pecado, no sufren, no tienen aflicción, el pecado no es un pesar para ellos, no hay ningún pesar, ellos pueden vivir sin ningún problema. ¿Cuál es su mayor problema, su mayor aflicción? Es que yo gano poca plata. Es que yo quiero comprarme una casa. Ese es lo que ocupa mis pensamientos. Mis pensamientos es que yo tengo que alcanzar una buena salud. Mi anhelo, mi deseo es estabilizarme en esta vida. Pero usted escucha de repente a la gente decirme, el mayor problema es que yo soy pecador. Me siento miserable. Cada vez que yo leo la palabra, yo me siento desnudo. Cuando yo paso por el libro de Deuteronomio, siento que Dios me está hablando así, pero con un megáfono a mi oído. Guárdate, cuídate, no te olvides de tu Dios. La fe que nosotros vemos hoy generalmente es una fe superficial. Y que en algunos casos a veces lleva a la persona a frecuentar una iglesia, a de vez en cuando leer la Biblia, pero el Evangelio no domina el corazón, ni los sentimientos, ni las decisiones, y poco me importa si a la iglesia no le gusta. Yo vivo mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero la fe verdadera, lo primero que hace es tener una relación intrínseca, estrecha, profunda con el Señor Jesucristo. Y es por eso que dice la palabra, una fe no solo en Cristo, como alguien lejano, como alguien que cura, como que alguien que me levanta cuando me mandé un porrazo. No, sino una comunión diaria, profunda, verdadera con el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver con el amor, la devoción? Hay una persona que a nosotros, que nos pone la vara en su debido lugar, una persona en la Biblia, que es la mujer pecadora. Usted ve que cuando Jesús entró a la casa de Simón, Simón representa a muchos de nosotros. Simón está allí. No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Por qué hacen esto? Esto aquí. Un hombre crítico, un hombre religioso. Tenía una cierta inclinación por el Señor Jesús, tanto así que lo invitó a cenar. Pero su corazón estaba lejos del Maestro. Y de repente entra una mujer. Se abre la puerta, entra una mujer. No se dice el nombre, era pecadora. Lo primero que hace, ella se va directo a los pies de Jesús. Y allí llora copiosamente. No se contiene, derrama su alma, no logra controlar sus lágrimas, sus emociones. Ve allí a los pies del Maestro todos sus fracasos, todas sus miserias, y se derrama delante del Señor. A esta mujer Jesús le dijo, mujer, vete en paz, tus pecados han sido perdonados. Y a Simón, el religioso, el que prácticamente nunca se metió en un escándalo, le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Es como cuando Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, eres fiel, eres fervorosa, has
no has reconocido a los que, o has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo una cosa contra ti. Tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Cuando el apóstol Pablo dice así, he oído hablar de vuestra fe. La fe verdadera, hermanos, no puede ser controlada por el creyente. Es como tener atrás de uno aquí a mis espaldas un elefante y querer ocultarlo. Todos se van a dar cuenta que atrás de mí hay un elefante, porque no lo puedo esconder. No se puede esconder la fe. El apóstol Pablo dice, he oído hablar. Y eso he oído hablar, porque esa fe en el Señor Jesucristo era una fe sólida, verdadera. Había una relación estrecha, profunda con Cristo, donde la persona cuando se retira para orar no está preocupada con la hora, con el tiempo, está preocupada con la calidad de ese momento de oración. Y voy a ser bien claro, si tú no oras, tú no eres creyente. Tú puedes ser bautizado, puedes ser pastor, hijo de pastor, puedes ser fundador de iglesia, lo que tú quieras, puedes tener cursos de teología, pero si tú no oras, tú no eres cristiano. Porque esta oración, que es estar a los pies de Jesús, es una necesidad que nos es impuesta por el Espíritu Santo de Dios. Aquí tenemos entonces la primera obra potente, poderosa del Espíritu de Dios, la relación que yo tengo con Cristo. Imagínense, hermanos, si nuestra relación a veces con Cristo es fría, es superficial y a veces despectiva, sáquele molde cómo será la relación con la iglesia. Si ya con el marido la relación es superficial, imagínense cómo va a ser con la esposa. Habiendo oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesucristo. La primera gran virtud, la primera gran potente obra, cuando el Espíritu Santo de Dios obra en una persona verdaderamente, es que la persona pasa a amar profundamente a Cristo y desea conocerlo por medio de la palabra y andar con Él y caminar con Él. Esos momentos a solas con Dios no se traducen a una lista de pedidos como cuando uno va a un supermercado. Señor, estos son todos mis pedidos. No, yo estoy allí solo para mirarlo, para tener comunión con Él, para contemplar cuán hermoso, cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán dulce, cuán santo, cuán puro, cuán sabio, cuán digno es el Señor Jesucristo. Y cómo lo amo, cómo deseo andar en sus santos caminos. Es una de las necesidades, o es la necesidad más urgente que tiene la iglesia hoy. Que el Espíritu de Dios pueda tocarnos de verdad. Porque, seamos sinceros, hermanos, ¿no han habido momentos o lapsos en nuestra vida cristiana? A veces andamos, pero con una gripe, con un enfriamiento espiritual severo. Y lo peor, hermanos, es que se nota. ¿Usted no nota cuando una persona anda embriagada? ¿Está borracha? ¿Está bajo el efecto del alcohol o de las drogas? ¿No se nota? Cuando un cristiano es tocado por el Espíritu de Dios, no es necesario decir nada. Se nota, se percibe. La persona ama a Cristo por sobre todo. Y puede estar pasando por las más duras pruebas y tribulaciones. No importa, yo tengo a Cristo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si sufro, sufro por Él, con Él y para Él. Él es mi gozo.
Con Él voy a estar y estaré por toda la eternidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó sus lágrimas en oración por contemplar la hermosura de Cristo? Contemplarlo a Él y a Él crucificado, sus llagas, sus heridas, su dolor, su quebranto, para salvar y pagar la deuda de un miserable pecador como yo. ¿Cuán profundas son las palabras del apóstol Pablo en esta expresión? He oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesucristo. El testimonio ya no solo se ha dado cuenta la familia que cerca a aquel creyente. Esta fe ya está tomando otros alcances. Y esto es, la verdad, lo más glorioso que le puede ocurrir a un ser humano. John MacArthur, cuando comenta este texto, dice así: la definición moderna de la fe en el día de hoy, la definición moderna que se tiene de la fe, elimina el arrepentimiento. Lo importante es creer, pero la fe verdadera va agarrada con el arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra fe única y exclusivamente en la persona de Cristo. Sigue MacArthur comentando: la fe no es verdadera, no es completa, si ella no es obediente. Porque la fe me va a llevar a obedecer, a someterme a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si no, estamos igual o peores que los demonios. Son fuertes las palabras de Santiago, hermano, medio hermano del Señor, cuando dice: ¿tú crees en Dios? Sí, bien haces, pues. Te felicito. Pero los demonios, no lo olvides, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Esto es lo que nosotros vemos en los Efesios, personas que creyeron y luego enseguida, inmediatamente ya se ve la evidencia de esta obediencia a Dios, el amor por los hermanos. En la Biblia Sagrada, creer o tener fe en Cristo es sinónimo de obediencia. Todo aquel que cree en Jesús debe ser obediente. Obediente. En enero, creo que fue en enero de este año, tuvimos una especie de un paseo, un retiro aquí en Lagunillas. Y mientras yo estaba esperando que algunos hermanos entraran al local, había un muchacho que estaba por allí, que es el que limpia los autos y ayuda a la gente para que se estacione. Él se me acercó y me pidió pan, me pidió café, y yo no dejé pasar la oportunidad y le hablé del Evangelio. Y cuando le hablé del Evangelio, me dijo: espérese un poquito, papito, me dijo. Fue a la esquina, donde tenía una mochila muy vieja, y sacó una Biblia, toda vieja, doblada que tenía. Me dijo: esta es mi fe, esta es mi confianza. Yo llegué y le dije: ¿de qué te sirve decir que tú tienes una Biblia en tu mochila o que crees en ella? Mira cómo vives. Mira cómo vives. Mira cómo te tiene el pecado. Fe en Cristo, muchos la tienen. Ahora, una fe obediente, sumisa a Él, sujeta a su autoridad, ahí el colador va pasando y van pasando pocos. La fe verdadera se caracteriza por una obediencia y una comunión con el Señor Jesucristo. Y yo no puedo hacer nada por ti, porque esta obra la hace el Espíritu Santo de Dios en cada creyente. No puedo imponerla a mis hijos o a mi esposa, ni siquiera a mí mismo. Es una obra personal de cada uno de nosotros. Por lo mismo, siempre la Biblia, la palabra de Dios, asocia la fe
verdadera con la obediencia. Cuando Lucas escribe el libro de Hechos, dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. No dice solamente que creían, obedecían a la fe. Y esta obediencia es una de las virtudes gloriosas que nosotros podemos ver cuando el Espíritu de Dios realmente sopla en la vida de un creyente. Cuidado para no amar más a su mujer, a sus hijos, su trabajo, la iglesia, que a Cristo. A ellos los amamos, no los adoramos. Nosotros amamos a Cristo más que a todo en este mundo. Y deseamos vivir para su gloria. Y si usted habla con un creyente que entiende de estas cosas, siempre va a decir, mi mayor tristeza es ser tan frío con las cosas de Dios. Quisiera dar mucho más por la causa de Cristo. El fruto de la vida de una persona nos muestra si ella es incrédula o creyente. No existe otra alternativa. El simple conocimiento sobre Cristo sin someterse a Él no es una fe verdadera, según la Biblia Sagrada. La fe verdadera en el Señor Jesucristo siempre está enganchada con la obediencia. Y porque yo soy obediente a Cristo, es que yo renuncio a cosas que yo amo, pero que no son agradables a Dios. A Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta esto, a Dios no le gusta que yo vea esto, escuche esto, hable esto, piense esto. El creyente está siempre en una constante lucha, rechazando constantemente el germen del pecado en su corazón, en su alma, porque él teme a Dios. Él teme a Dios. Él le cierra las puertas a la tentación, al pecado y todo aquello que lo pudiera alejar de las cosas de Dios. Tengo una pregunta para mí y para todos ustedes. ¿Usted ama realmente a Cristo? Porque el apóstol Pablo dice, vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Jesús realmente es su Señor? ¿Usted anda a la pinta de Él o a la pinta suya? ¿Usted está sometido realmente a la autoridad de Cristo? No vaya a ser que usted esté con un amor ciego por la iglesia. O como dijo el propio doctor Martin Lloyd Jones, que la tendencia hoy es que la iglesia sirva para hacer amistades. Solo para tener amistades. Solo para tener compañerismo. La iglesia no es para eso. La iglesia es un conjunto de personas que intentan, en lo posible, de amar a Cristo y servirle de manera fiel. Y no hay ningún programa de la iglesia, que te ayude a hacer eso. Porque aquí falta más programas, aquí falta más movida, y falta meterle más carbón al fuego para que... Entonces, una relación personal con Cristo. Y esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos. No está mal reconocer, sabe que yo he vivido tanto tiempo en el Evangelio, pero siempre he sido frío, indiferente, a veces falto. Y no, eso no me atormenta a mí. Si yo falto a un culto, a mí no me atormenta. Si yo tengo que hacer algo y no lo hago nomás, pues listo. Y después voy y pido perdón. Tú estás transitando por un precipicio. Estás transitando por escarcha, que en cualquier momento se puede quebrar y puedes pasar directo al infierno.
Hablando un poco sobre también la partida del pastor John MacArthur, fue él uno de los que levantó la voz sobre esta fe vaga del Evangelio de hoy, superficial. Una fe que no cambia nada. Una fe, la persona sigue viviendo en pecado, en transgresión y en iniquidad. Esta es la mayor necesidad que tenemos todos nosotros. He oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué se ha oído hablar de nosotros? ¿Ah? Si le preguntan al pastor de la iglesia sobre su fe, ¿qué va a decir él? No sé. No sé si es creyente o no. O si realmente esta persona ha amado a Cristo con toda su alma, con todo su corazón. Me acuerdo, generalmente a veces lo comento, una vez fui a predicar, hace muchos años atrás fui a predicar a Chuballante. Yo era soltero en esa fecha y en esa época. Y fui a visitar a una señora, una ancianita que era cristiana. Una mujer que amaba a Cristo, era notorio. En su rostro angelical ya hablaba fuerte eso. Y ella me dijo en un momento, me dijo así, hermano, me dijo, yo a veces, dijo, yo no tengo una situación económica estable, a veces yo como pan duro con té. Dijo, pero yo estoy solita, dijo, estoy solita. Y dijo, yo estoy aquí tomando té, ¿ah? Y con pan duro, dijo, y se me caen las lágrimas, dijo, porque realmente es como si Jesús estuviera aquí. Y me dijo, ¿y sabe qué? Dijo, a veces yo me pongo a orar aquí, dijo, y me está dando el sol en la tarde. Dijo, cuando yo me levanto de la oración, ya está oscuro. Ya está oscuro. Pierdo la noción del tiempo. Y dijo, ¿y sabe usted? Y dijo, yo tengo un hijo que es mormón. Yo tengo un hijo que es mormón. Y cuando él me lee el libro del mormón, yo me quedo dormida. Dijo, él me empieza a abrir el libro y a hablarme del libro del mormón y yo me quedo dormida. Dije, pero a mí me abren la Biblia. Dijo, mis ojos se saltan. Es una devoción, un gozo. La hermana Alicia, que obviamente que ya debe estar en la presencia del Señor por los años que tenía. De eso está hablando el apóstol Pablo, de ese amor, de esa devoción por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, para terminar, acrecenta otra. Dice, he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. No para con los compinches de la iglesia. No para mis socios de la iglesia. No solo para los de mi edad, porque hay algunos jóvenes que solo entre ellos. Comunión solo entre ellos. Pero con los ancianos, como si no tuvieran nada que aprender con los ancianos. Formando estos grupos dentro de la iglesia. El apóstol dice que he oído hablar de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. El cristiano es alguien que no solamente cree en el Señor Jesucristo, sino que además tiene, porque cuando el apóstol Pablo dice así, he oído hablar de vuestra fe, que es algo personal, pero también aquí él nos habla sobre la vida de iglesia. Porque él agrega vuestro amor para con ¿quién? ¿Con la creación? ¿Con los árboles? ¿El mar? ¿El amor hacia quién? ¿A qué? Vuestro amor para con todos los santos. O sea, claramente el apóstol Pablo está hablando aquí de que una persona que ha sido sellada con el Espíritu de Dios va a tener una profunda relación con Cristo, pero también va a tener una estrecha relación con la iglesia del Señor. Son dos cosas que van siempre juntas. Amor por la iglesia del Señor. Porque Él dice, he oído hablar de vuestro amor.
amor para con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? La iglesia del Señor. El creyente no es un ermitaño que vive su fe a su manera, a su modo. El Evangelio nos quiebra, nos quebranta y nos va a ayudar a tener una relación de hermandad con los hermanos en la fe. No se queje porque usted no tiene amigos en la iglesia. Y tampoco llore por eso. Además que las amistades van y vienen. Y a veces no sirven de mucho. O usted de repente no ha tenido un trago amargo, un golpe duro, justamente de alguien que decía ser amigo, su amigo. La Biblia coloca más en relieve la importancia de la relación de hermanos que con la relación de amistad. Vuestro amor para con los santos, no con los amigos. Porque obviamente una cosa es decir, él es mi amigo, a decir, él es mi hermano. La relación de hermandad es mucho más profunda. Nunca dejaremos de serlo. Amigos, se puede cortar eso, ¿verdad? Podemos dejar de ser amigos, pero no podemos dejar de ser hermanos. El hombre que cree en Cristo verdaderamente también caminará con otros que han pasado por su misma experiencia. ¿Qué le trae usted acá? ¿Qué le trae usted acá? ¿Levantarse temprano, día de lluvia? ¿Qué le trae? ¿Un peso de conciencia? ¿O la necesidad de escuchar la palabra para poder amar más a Cristo y estar con los santos en luz? El creyente sano es una persona que tiene una relación sana con sus hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Y eso solo se puede dar en el contexto de iglesia. No se puede dar de otra manera. Si no fuese así, entonces nosotros diríamos, ¿sabe qué? No importa venir a la iglesia. No importa hacerse miembro de una iglesia. Da lo mismo. Da lo mismo. Tome por ejemplo ahí el ladrón en la cruz. Él no diezmó, él nunca cantó un himno, él nunca fue a una sinagoga, él nunca hizo ninguna buena obra y está en el cielo. Pero obviamente que ese no es el ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿verdad? El creyente es alguien que también camina con otros peregrinos que van hacia la ciudad celestial, que piensan de una manera semejante, que caminan de una forma semejante, que creen en cosas semejantes, que tienen comunión con los creyentes. Y nosotros no podemos evitar eso. A veces, hermanos, no he escuchado a veces, no, es que este hermano tiene trancas. Tiene trabas, tiene traumas. Mire, cuando el Evangelio opera en el corazón de una persona, las trancas se queman, se acaban. Y ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Y no estamos esperando que nos ayuden. Este no es el pensamiento cristiano, esperando que me ayuden. Que me ayuden, yo necesito que me ayuden. No, yo solo pienso en ayudar. Porque aquí es mejor servir que ser servido. Y Dios me sana, Dios me cura cuando yo sirvo a mis hermanos. Y dice la palabra, y oró Job a Dios por sus enemigos. Y ahí fue cuando el Señor sanó sus heridas, sanó sus llagas, cuando él estaba preocupado por los demás. He oído hablar de vuestro amor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es bien parecida con la carta a los tesalonicenses. He oído hablar de vuestra fe y de vuestro amor para con todos
los santos, la fe en el Señor Jesucristo y el amor para con todos los hermanos. Una pregunta práctica. ¿Cómo se manifiesta el amor cristiano? ¿Saliendo a comer? ¿Almorzar todos juntos? Porque si no ya habríamos mandado a hacer un comedor ahí atrás, ¿no? Prohibido salir después del culto. Todos hay que comer juntos. ¿Qué significa amar o amar a un hermano? ¿O cómo se manifiesta el amor cristiano? Primero, el amor cristiano se manifiesta de la siguiente forma. A veces es visible y a veces no es tan visible. El amor hacia un hermano se muestra cuando uno ora por un hermano. Porque cuando uno ora por un hermano, uno no tiene fuerza después para criticarlo. ¿O sí? Decir, Señor, te ruego por este hermano, que tú lo ayudes, lo fortalezcas. Termino la oración. Sí, pero este es un tiro al aire. Este no salva a nadie. Cuando yo estoy orando, no tengo luego fuerzas para criticarlo. Por eso dice el apóstol, miren el versículo 16, por esta causa no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La manera más contundente que tenemos de mostrar el amor por un hermano es orar por él. Y en el día final, cuando el Señor abra los libros y todo se sepa y todo sea público, vamos a darnos cuenta que a veces muchas de las cosas que nosotros pudimos hacer y de muchas otras que fuimos librados de la aflicción y de la cruda prueba fue porque un hermano que yo jamás pensé esa noche estaba orando por mí. Se dice que Spurgeon, que era una máquina, era una ametralladora en el púlpito, como nadie. Solamente perdió Spurgeon para Whitefield en materia de predicación, en poder. Pero se sabía que habían hermanas que oraban constantemente por su ministerio. ¿Cómo se manifiesta el amor cristiano? Orando por mis hermanos. Evitando, obviamente, hablar mal de ellos. ¿Se le ha caído el cassette a veces o no? Realmente no le sube el espíritu de juez, el crítico, el ojo clínico que ve todo y pa. Y vamos criticando, siendo cuando la verdad, porque a veces siempre pasa, ¿no? Las críticas a veces vienen de las personas menos indicadas, los menos indicados. Pero a veces pueden abrir la boca para criticar a un hermano. Yo muestro también, indirectamente, el amor por un hermano, orando por él y evitando hablar mal de él. Porque la Biblia lo prohíbe. Y la Biblia va y dice así, si tú tienes algo contra o si alguien te hizo algo, habla con, no de. Habla con tu hermano. Y dile las cosas con amor, con respeto, ¿verdad? Como nos gusta que a nosotros nos traten. No hablar de, porque eso es maledicencia, eso es murmuración. Y si frente a cada murmuración, hermanos, nosotros quedásemos leprosos, como María o Miriam, la hermana de Moisés, Moisés y Aarón, los dos de repente se juntaron y dijeron, ¿habla Jehová, Dios de los ejércitos, solo por Moisés? ¿No habla también por nosotros el Señor y este se lleva toda la gloria? ¿Y qué se cree este? La hermana y el hermano de Moisés. Y dice la Biblia, y esto llegó a los oídos del Señor. Y cuando se presentaron delante de Dios estaban leprosos, ella estaba leprosa como la nieve. Y Moisés rogó por ella para que el Señor la sanara. Esa llave de paso hay que tenerla cerrada. No puedo yo estarme juntando con otro hermano y tomándome una oncecita
un tecito diabólico y vamos tirando los problemas de la iglesia, siendo que cuando la iglesia se junta a orar, yo no estoy. Siendo que cuando la iglesia se junta a evangelizar, yo no estoy. Cuando la iglesia se junta a hacer cadenas de oración, yo no estoy. Cuando la iglesia se reúne para abrir nuevos trabajos, no puedo ir. Pero para criticar, mandado a hacer. ¿Habrá alguien así aquí? El amor hacia un hermano o hacia la iglesia se demuestra por orar por él, no hablar mal de él, ofrecer, en tercer lugar, ofrecer ayuda en su desarrollo espiritual. Mira, hermano, una de las cosas bíblicas que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Más que estar pidiendo que a mí me ayuden, porque a mí nadie me ayuda, preocúpese en ayudar a los otros, que de eso se encargará Dios. O si estuviera yo así, hoy a mí, día de mi cumpleaños, pocos me saludaron, y los mensajes fueron bien así medio, ay, que el Señor te bendiga, tengo un lindo día con familia. No, yo quería que así unos relatos. Yo estoy buscando la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Lo que me importa, lo que me interesa es lo que Dios piensa de mí. Y quiero vivir para su gloria, la gloria de su nombre. Y si de repente hay alguien que anda pálido en la fe, poder tenderle la mano y ayudarlo. Y así estamos todos pensando lo mismo. Y así podemos avanzar. También amar a un hermano implica en suplir sus necesidades básicas. Claro, no le vamos a estar pagando las cuentas de Falabella, porque es compulsivo. No podemos hacer eso. Pero si hay un hermano que pierde trabajo, o hay un hermano que enfrenta una enfermedad catastrófica, la iglesia no se puede negar a prestarle ayuda. Y como bien lo enseña la palabra de Dios, nadie en la iglesia debía estar pasando hambre, porque la iglesia cuida de los suyos. Es una función principal de los verdaderos cristianos. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo cierta vez, la tendencia es que las iglesias hoy existan para tener amistades. Hermanos, las amistades van y vienen. Fortalezca el matrimonio. Fortalezca el matrimonio. Enamórese. Si usted pasó de los 5 años casado, atento, porque vienen esas crisis. Además, si usted le pega poco a la oración, ¿ya? Lo más probable es que sea un hombre mañoso, que hasta va a descuidar la higiene personal. Cuide a su esposa, ame a su esposa. Si llegó a los 10 años, más amor, más cariño. Si llegó a los 20, otro peldaño de gozo y de alegría. Si llegó a los 30, fiesta, más fiesta. Porque las amistades, hermanos, van y vienen. La gente a veces está acá, después se van, y ahí usted se va a morir. Ay, se fue yo también me voy. Yo también me voy, que se fue mi amigo, se fue mi yunta. No estamos aquí movidos por amistades. Estamos aquí por causa de Cristo. Y los que van a estar con nosotros hasta el fin van a ser nuestras familias. Y a ellos hay que, obviamente, amarlos con todo el corazón. Y luego a nuestros hermanos en la fe. Así que el amor cristiano se manifiesta para con todos los santos. Hay una llamada de atención para los jovencitos, a los esclavos de la internet, de ese tiempo para hablar con los canosos. Porque de repente hay personas que nadie las toma en cuenta. No porque no tienen estudio o porque no es de su generación. Somos hermanos en Cristo Jesús. Y todos tenemos una importancia. A veces uno ve abuelitos que están ahí abandonados, no tienen familia, no hay quien les corte el pelo, quien les corte las uñas. Y el otro joven, aquí, Señor, mándame a China,
quiero ir a China, quiero ir a India, Señor, para hacer misiones. Mal ven a los cultos. ¿Y por qué no le va a hacer misiones al hermano a cortarle las uñas y a limpiarle la casa? El amor debe estar demostrado a todos los hermanos. Y déjeme decir una cosa, y con esto termino. Y de hecho voy a terminar. Esta cosa de amistades, hermanos, no es tan profundo. Profundo es tener una relación sana en Cristo Jesús con nuestros hermanos. Amarlos como dice la palabra de Dios. Pasaron 20 años. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde va a estar? Que se pueda decir de nosotros, amados hermanos, he oído hablar de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos en Cristo Jesús. Aplicaciones prácticas. ¿Usted ha creído verdaderamente en el Señor Jesús? ¿Ha creído o no? ¿O usted anda medio de lado o anda enojado con Jesús? ¿Usted ha creído? ¿Él es su todo? ¿Él es la pepita de oro de su vida? ¿Es la perla de gran precio? ¿Que dejó todo por causa de Cristo? ¿Ha perdido usted amistades por causa de su fe? ¿Ha perdido amistades o no? ¿Ha perdido trabajo? ¿Oportunidades? ¿Por renunciar al pecado por causa de Cristo? ¿Usted cree en Jesús? ¿Verdaderamente? No de labios, sino de corazón. ¿Su confianza está en Él? ¿Solo en Él? ¿Todo lo demás es arena movediza? No, porque yo soy así por causa de mi familia. Sí, pero a veces la familia se muere. A veces la familia se divide. ¿O no? Cristo no cambia jamás. Él es la roca eterna. Mis pies deben estar puestos en Él y en nadie más. Solo en Él confío yo. Lo demás es arena movediza. Hermanos, en unos par de meses, años más, nos van a decir, usted está con cáncer. A usted le quedan pocos días de vida. Nuestra fe está puesta en aquel que no cambia jamás. Y si nos morimos, porque nos vamos a morir, nos vamos con Él, para estar para siempre en la presencia de nuestro Señor. ¿Y usted ama la iglesia? ¿Ama la iglesia o no? Hay iglesias como Éfeso, como Sardis, Tiatira, Esmirna, y otras pocas como Filadelfia. ¿Usted ama la iglesia o no? Ruega por la iglesia, se alegra con los hermanos. Hermanos, me titulé. Hermanos, me voy a casar. Hermanos, voy a ser papá o voy a ser abuelo. Me compré una casita. ¿Se alegra o no? Es un gozo, es una alegría. ¿Usted ama la iglesia del Señor? ¿Ya? ¿Y usted puede decir que usted los ama a todos aquí? Nunca se olvide que nosotros somos un condominio de pecadores. Yo vivo en un condominio, hay gente bochinchera, están en el otro piso de arriba metiendo bochi y el reggaetón y... ¡ay! ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Es un condominio? No voy a decir, oye, a mí no me gusta esa canción. Vecino, pare con esa cumbia que no me gusta. Hay que aguantarse nomás, pues. Hay que aguantarse nomás. Así también la iglesia. Somos un condominio de pecadores. Y el apóstol Pablo dice, por lo mismo, soportaos los unos a los otros. Dame paciencia, Señor, con este pastor, o con este diácono, o con este hermano. Dame paciencia. Sí, pero ya unos jueves, unos domingos más, y ya estaremos para siempre con el Señor, libres de pecado, de hambre, de dolor, de todo lo que nos aflige en esta vida.
y estaremos con el Señor para siempre.